Shalom y muchas bendiciones para todos. El mensaje que les quiero compartir en este día le he titulado El hallazgo del libro de la ley. Y este mensaje se basa en la historia del rey Josías, una historia muy impactante, una historia donde nos recuerda que todo comienza con la intención del corazón. Hay algo que me hacía pensar y es que en ese momento fue tan sorpresivo para él y para los que estaban allí haber encontrado el libro de la ley de la Torá. Y hoy en día su pueblo tiene al alcance la ley y la Torá en su mano, cercana, y aún así no la pueden ver. Vamos a desarrollar este mensaje y al final vamos a pedirle a nuestro Padre que ayude para que sus hijos e hijas puedan abrir sus ojos a las maravillas de su ley. La historia comienza en Segunda de Crónicas 34. Aquí podemos ver donde se nos enseña que este rey llegó muy joven al trono de Israel. Pero dice que siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Elohim de David su padre. Él comenzó una limpieza en Judá y Jerusalén. Quitó los lugares altos, las estatuas, las desmenuzó. O sea, él hizo una limpieza espiritual en la tierra. Pero dice que él buscó de todo corazón al Elohim de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, al Elohim al que David su padre había sido fiel hasta su último aliento. Cuando esto ocurre en nuestra vida, viene un cambio total en nuestra manera de vivir. Y así como él limpió de manera literal la idolatría en Jerusalén, en los alrededores y en todo Israel, así comienza en nosotros una limpieza externa, pero la más importante es la interna. Comienzan a caer los ídolos de nuestra vida, caen velos de delante de nuestros ojos, el yo. Y así, al ir caminando de la mano de nuestro Creador, estamos siendo limpios por completo. Continúa diciendo el texto que encontraron el libro de la ley e inmediatamente se lo llevaron y lo leyeron al rey Josías. Y dice en el verso 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y envió a sus siervos que fueran y buscaran y consultaran al Padre por él y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Padre que ha caído sobre el pueblo, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Elohim para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Vemos que la reacción de este rey fue increíble. Al escuchar lo que estaba escrito, su corazón se quebrantó y reconoció que aún con todo lo que él había hecho, que era bueno, aún el corazón del pueblo era duro, que eran años y años de pecado y que todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, va a traer consecuencias. Y solo la Torá de nuestro Creador nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Duele mucho que hoy su propio pueblo se haya dejado llenar la boca de mentira y que siga bajo la influencia de Jeroboam. Dicen que la ley está abolida o peor aún, que es una maldición. Y muchos han dicho, por ejemplo, ay, tú estás guardando la ley, no, eso está abolido, estás bajo maldición, caíste de la gracia. Y son palabras que duelen, no porque nos lastimen, sino porque con eso están tratando a nuestro Creador como mentiroso, y eso es pecado. Porque el mismo Mesías dijo que él no había venido a abolir ni a anular la ley, sino a cumplir. Pero hemos preferido escuchar la voz del hombre que la voz del Altísimo y su palabra que es eterna. Mateo 5, 17 al 20 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Fíjense que dice que aquellos que quebranten el más pequeño de los mandamientos y así vaya y se los enseña a otros, va a ser llamado pequeño en el reino. Pero aquellos que los hagan, que los practiquen, que los vivan y así los enseñen a otros, serán llamados grandes en el reino. Esto debería ponernos a pensar, sobre todo aquellos que la anulan, que la desprecian, que dicen que ya no está vigente, pues deberían oír esto. Y la única solución que pueden optar ahora es rendirse de todo corazón y oír la única voz verdadera, aquella que es de Génesis hasta Apocalipsis. No permitas que te sigan dando la palabra por pedazos o por migajas. No, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final. Es un libro completo que está unido capítulo por capítulo, libro por libro. Todo se conecta, pero depende de ti tomar la decisión. Aquellos que tengan el corazón dispuesto son aquellos que van a permitir que el velo caiga. Podrán ser los entendidos de esta generación, pero repito, es una decisión. Si estás dispuesto a abrir tu corazón o a permitir que se endurezca. Vemos más adelante que van a buscar las respuestas del Padre y nada más y nada menos que el Creador levanta a Hulda la profetisa. A él le plació hablar a través de una mujer. Este punto es muy importante porque muchos hoy en día atacan y dicen que una mujer no puede enseñar, que no puede compartir la palabra, y vemos que eso no es lo que está escrito. El Padre usó mujeres para hacer cosas importantes. De hecho, con los apóstoles habían muchas mujeres trabajando por el bien del Evangelio. Ahora, lo que es importante que entendamos es que a nosotras lo que no se nos es permitido es ponernos como cabeza o como autoridad sobre el varón, porque ciertamente hay un orden. Ese desorden que hay de que ellas lideran y eso, no. Eso no es lo que realmente se debe hacer. Pero sí podemos compartir la palabra, sí podemos servir en el reino, que de hecho eso es lo que hacemos al compartir la palabra, al compartir una exhortación, al compartir un mensaje. Nosotros estamos trabajando también para el reino. Lo que no se nos permite es eso, que tengamos posiciones de liderazgo pisoteando a el varón. Pero bueno, ese punto lo podemos ver más adelante. El enfoque ahora es ver que el Padre le envía esa respuesta al rey y le dice que él va a traer el mal sobre ese lugar y sobre los moradores de la tierra, y que todas las maldiciones que están escritas en el libro que le leyeron al rey de Judá se van a hacer. ¿Por qué? Porque han dejado al Padre, porque han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocando a ira al Padre con la obra de sus manos. Por tanto, se derramará la ira en ese lugar y no se apagará. Esto lo vemos en el verso 24 y 25. Ahora, ¿a qué se refiere las maldiciones que están escritas en el libro? Están en Deuteronomio 28. Usted mismo puede ir y las puede leer. El libro de Deuteronomio es un resumen de toda la Torá y fue muy usada por Yeshua, por Pablo, por Pedro, por los profetas. De hecho, el Apocalipsis, cuando habla de todas esas plagas y de todos esos juicios, salen de ahí, de Deuteronomio 28. Pero lamentablemente muchos, por insistir en decir que eso está anulado y prefieren quedarse en la falsa creencia, no se están preparando para lo que se aproxima, para la aflicción de Jacob. Pero también dice que de ella será librado. Pero necesitas conocer y entender que tú eres Jacob, que tú vas a pasar por esa aflicción. Pero también el Padre nos da la palabra, las promesas, para que creamos en ellas. En el verso 26 dice que cuando el rey ha enviado a consultar al Padre, el Padre también le dice que conforme él oyó las palabras del libro y el corazón de él se conmovió y se humilló ante su Elohim al oír las palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Adonai. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos le llevaron la respuesta al rey. Este rey se bendijo por su humillación. No importa cuánta posición tú tengas o porque estés en altura, no necesitas humillación. El arrepentimiento es para todos.
reyes, esclavos, siervos, pequeños, grandes. Lo que el Padre quiere es que todos procedamos al arrepentimiento y que volvamos a Él, porque Él quiere bendecirnos, como ya Él lo estableció. Y por más que sigamos luchando contra Él, jamás vamos a poder prevalecer. Ahora, en el verso 30 en adelante, dice que el rey reunió al pueblo y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Y estando en pie, hizo delante del Padre pacto de caminar en pos de él y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín y los moradores de Jerusalén, y hicieron conforme al pacto de Elohim, el Elohim de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Yahweh su Elohim. No se apartaron en pos del Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Entonces fíjense que cuando un corazón se dispone a buscar al Creador, a obedecer su palabra, va a ser luz para otros. Este rey reúne a su pueblo y lo guió al Padre. ¿Estamos nosotros guiando el pueblo al Padre? ¿O los estamos atrayendo a nosotros, a que nos imiten a nosotros, por querer sentirnos bien, de que hay gente que nos rodea, de que nos escuchan? Amados, si alguien te lleva al Padre, te lleva a la obediencia, a que regreses al Dios de Israel, es un corazón que te ama, porque te está dando lo mejor que tiene, y es la verdad. Esa verdad que ha sido puesta en su boca para que tú la recibas y también te conviertas en ese mensajero de paz que va a llevar la verdad. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si otro mensaje llega a tu vida que no tenga la ley y el testimonio, que es Yeshua, no está completo y debes desechar eso. Yo ruego al Padre que su pueblo, que aún se resiste a abrir su corazón a esta verdad, pueda reaccionar como este rey Josías y entender que ellos son la casa del norte, las 10 tribus esparcidas por el mundo entero, que su destino es reinar con Yeshua, pero deben salir del engaño y la mentira para que puedan oír la voz del único pastor. En Juan 5, 46-47 dice, porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Entonces, el que oye las palabras de la ley, de la Torá, para obedecer, está escuchando al mismo Mesías. Ese que dijo, si me amas, guarda mis mandamientos y vivirás. El pueblo que aún no conoce debe dejar su duro corazón. Y aquellos que conocemos por pura compasión del Padre esta verdad, procuremos no ser tropiezo a los demás con maneras de vivir religiosas o rituales. Seamos de bendición para que ellos puedan ver la ley del Padre en nuestras vidas y que comprendan que la ley del Padre es la ley de la libertad. Y como dijo el apóstol Pablo, no procurando nuestro propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Shalom.